Muy bien, yo les invito para que se sienten, para que se pongan cómodos y para que juntos me acompañen al Evangelio de Lucas. Vamos a ir a Lucas, al capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Y vamos a estar meditando en los versículos del versículo 45 al 47. Vamos a estar en Lucas 20, del 45 al 47. Entonces yo les invito para que vayan en sus Biblias a Lucas 20, del versículo 45 al 47 y oremos. ¿Les parece? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Muy bien, yo les invito para que oremos y para que encomendemos este tiempo al Señor. Padre, queremos pedirte que en Cristo Jesús tú bendigas tu palabra. Queremos pedirte que en Cristo Jesús seas tú bendiciendo este tiempo, que nuestras vidas, amado Señor, puedan ser en esta hora bendecidas por ti, por tu palabra, y que sea tu Espíritu, amado Señor, el que nos guía a honrarte y a glorificarte a ti. Permite que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, que tu palabra caiga, Señor, en buena tierra, que tu palabra dé fruto, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno, y que sea tu palabra, Señor, transformando nuestros corazones y llevándonos a vivir para tu gloria. Te damos gracias por este tiempo. Permite que nosotros estemos enseñados, instruidos en ti, en tu palabra, y que toda la gloria, Señor, en este tiempo sea para ti. Te damos gracias y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, nosotros, que no se note que ya empezó Navidad, ya la gente empieza a tener reuniones de Navidad. Bien, nosotros vamos a estar meditando en estos 3 versículos, y si ustedes tienen sus Biblias ahí, y si ustedes miran en sus Biblias, básicamente es una sección de advertencia, ¿A quién está advirtiendo Jesús? Si ustedes lo ven allí, a sus discípulos. ¿Y qué les está diciendo a sus discípulos? Guardaos, sean vigilantes, estén atentos. ¿Estén atentos de quiénes? De los escribas. Ahora, ¿por qué deben estar atentos de los escribas? Por su mala doctrina y por sus malas prácticas. Básicamente, esto es una advertencia contra los falsos maestros. Estén atentos y estén vigilantes y estén alertas contra los falsos maestros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué deben estar alertas? En el versículo 47 lo dice, porque estos recibirán mayor condenación. No solo recibirán condenación los falsos maestros, sino que también recibirán mayor condenación. ¿Quiénes? Los que escuchan a los falsos maestros. Entonces, esta es una sección de advertencia. Ahora, recordemos que este es el día miércoles en la Biblia, no hoy, sino este día en el que estamos es el día miércoles. Jesús ha tenido un día muy agitado, ha tenido un día muy largo, ha tenido un día muy difícil. Recordemos que a Jesús le han hecho muchas preguntas, Él ha respondido todas las preguntas y ahora le toca a Él la instrucción, le toca a Él la enseñanza. La primera enseñanza que nosotros encontramos la vimos hace 8 días. No solo el Mesías es el hijo de David, Él es el Señor de David, Él es Dios. Y hablamos de Cristo como Señor, con suprema autoridad, poder, gobierno, y que Él quería que el pueblo lo reconociera a Él como Dios. Ahora entramos en una segunda sección. Y esta sección, como les estoy diciendo, es una sección de advertencia. Y piensen lo siguiente, uno para el final, siempre para el final de su vida, sabiendo Jesús que va a morir, uno siempre quiere dejar las partes más importantes para el final, ¿me entienden? Realmente esta semana, la última semana, la semana de pasión, todo el mundo la mira con expectativa, es una sección de expectativa. Y al final Jesús está dejando unas palabras importantes para sus discípulos, para su pueblo y para su iglesia. Y esas palabras importantes tienen que ver con ¿qué? Con tengan cuidado con los falsos maestros. Tengan cuidado con la falsa enseñanza. Tengan cuidado con todos aquellos que dicen hablar en nombre de Dios, pero no hablan en nombre de Dios. Tengan cuidado con todos aquellos que pueden ser muy elocuentes, muy chistosos, muy divertidos, pero no enseñan en nombre de Dios.
Tengan cuidado con estas personas, tengan cuidado con los falsos maestros. Ahora, nosotros, esto es muy importante para la iglesia, porque todos nosotros estamos en un mundo muy relativista, es un mundo muy relativo. Bueno, si tú buscas a Dios allá en los testigos de Jehová, está bien. Si tú buscas allá en los mormones, está bien. Eso es lo que enseña este mundo. Pero Jesucristo nos enseña que no, que hay una sola verdad. Pero sobre todo, miren que Jesús no está condenando a los que viven en Atenas, ¿me entienden? Jesús no está condenando a los griegos. Jesús no está condenando a los que tienen el templo de Zeus. ¿A quién está condenando Jesús en este pasaje? Es aquellos que están muy cerca de la religión de Israel, pero estaban lejos de la religión verdadera. ¿Los escribas usaban la Biblia que nosotros tenemos? Sí, utilizaban la misma Biblia. ¿Los escribas leían la Biblia en sus sinagogas? Sí, los escribas leían la Biblia en sus sinagogas. ¿Los escribas decían ser maestros de Dios? Sí, ellos decían eso. Pero sus enseñanzas, su interpretación de la Biblia y su manera de vivir la vida espiritual, la vida creyente, la vida verdadera, era un completo fracaso. Estas personas son los que están más cerca de la salvación, pero a la vez están más lejos. Y uno no puede dejar de pensar en estas iglesias de la prosperidad. En estas iglesias de la prosperidad donde el pastor se para enfrente y donde invita a las personas a pactar, a hacer un pacto, a hacer un voto. Desde ya están preparando a las personas para las primicias. Tienes que pensar en tus primicias, tienes que pensar en tu diezmo, tienes que pensar en esto y en aquello. Es una completa burla al cristianismo verdadero. Y si algo ofendió a Jesús en su ministerio, y si algo condenó Jesús en su ministerio, fue la falsa enseñanza. La falsa enseñanza es lo peor que puede haber, porque la falsa enseñanza viene en nombre de Satanás. ¿Quién es el padre de la mentira? Vamos a Génesis 2, 16 y 17, para que ustedes lo miren conmigo. Vamos a Génesis 2. En Génesis 2, quien aparece en escena es Dios. ¿Sí lo ven? Génesis 2, 16. ¿Y qué dice Dios en Génesis 2, 16? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué le dijo? De todo árbol del huerto, ¿qué? Podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿La enseñanza es clara? Sí. ¿Cuál es la enseñanza de Dios? Mira, de todo árbol puedes comer. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no puedes comer. Si comes, vas a morir. ¿El mandamiento es claro? Sí. ¿La enseñanza es clara? Sí. ¿Hay algún mensaje escondido allí? ¿Hay algún mensaje místico? ¿Es que Dios quiere decir algo oculto en estas palabras? No. ¿El mensaje cómo es? Normal. Es un mensaje que se entiende, es un mensaje que es claro. De todo árbol puedes comer, de este árbol no comas, si comes, mueres. ¿Cuál es la interpretación que Dios quiere que nosotros tengamos de este pasaje o que Adán y Eva tuvieran de este pasaje? Normal, literal, sin misticismo, sin encontrar nada oculto, un mensaje sencillo. ¿Sí están conmigo o no? Ahora, ¿qué hizo Satanás? Vamos a Génesis 3. Miren Génesis 3. ¿Y qué hizo Satanás? Pero la serpiente era astuta. Y era astuta más que todos los animales del campo que Jehová se había dicho, la cual dijo a la mujer. Ahora, ¿qué dijo Satanás? ¿Cómo interpretó o malinterpretó Satanás ese pasaje? ¿Qué dice Satanás? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que Dios dijo? No, recuerden lo que Dios dijo. No falta ya el que está haciendo así. No, Dios no dijo eso. Lo que Dios dijo fue claro. ¿Cómo fue lo que dijo Dios? De todo árbol puedes comer. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas. Si comes de ese árbol, mueres. Ahora, ¿qué está haciendo Satanás acá? Está utilizando aparentemente las mismas palabras. Parecen las mismas palabras, pero son palabras que tienen un matiz diferente. Y son palabras que tienen una interpretación diferente de la original que Dios quiso dar. Satanás es el padre de las mentiras.
Satanás es un astuto torciendo la palabra de Dios. Satanás es un astuto tergiversando la palabra de Dios. ¿Cuántas patrañas ha utilizado Satanás para torcer lo que la Escritura dice? Se me viene ahorita a la cabeza el hombre, el paralítico de Betesda en Juan 5, que está allí en el pozo de Betesda, lleva 38 años enfermo, y de repente Jesús le pregunta que si quiere ser sano, ¿sí? Él es un paralítico. Y recuerdo un hombre que decía, él es un paralítico y tú también eres un paralítico. Eres un paralítico de tus emociones, eres un paralítico de tus decisiones, eres un paralítico porque tienes un vacío muy grande en tu corazón. Y aunque suena muy bonito, y aunque suena muy hermoso, y aunque tal vez yo me pueda sentir muy identificado, eso no es lo que el mensaje significa. Y eso no es lo que Juan quería comunicar a su audiencia. Quiero decirles que Satanás es el padre de la mentira. Y Satanás es astuto y es tan astuto que él tergiversa la palabra de Dios y tuerce la palabra de Dios para dar ideas, para dar pensamientos que Dios no quiso decir. Piensen lo siguiente: ¿qué pasa si una persona no sabe leer e interpretar la Biblia? ¿Qué pasa con eso? Si una persona no sabe leer e interpretar la Biblia, nunca va a poder obedecer verdaderamente la Biblia. ¿Sí me entienden? A mí me decían que diera pasos de fe, tranquilo, de pasos de fe para ir a Israel, de pasos de fe. Y los pasos de fe para ir a Israel era endeudarme, esos eran los pasos de fe. Yo estaba creyendo algo que la Biblia no enseña y eso es terrible. Leer malas escrituras e interpretar malas escrituras lleva a una persona al desconocimiento de Dios, lleva a una persona a desobedecer a Dios y lleva a una persona finalmente a la condenación. ¿Quién es un astuto torciendo estas palabras? Satanás. Y es lo que él está haciendo desde el principio. Miren Jeremías un momentico, les estoy mostrando el recorrido de toda la Biblia. Miren Jeremías 6 conmigo. ¿Lo tienen allí? ¿Sí lo tienen? Jeremías 6, ¿sí? En el versículo 14. ¿Qué dice Jeremías 6:14? ¿Qué hacían los falsos maestros? ¿Qué hacían los falsos maestros? Y curan la herida de mi pueblo. ¿Y cómo lo hacían? Con liviandad. ¿Y qué decían? Diciendo, paz, paz, tranquilos, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Él ha venido a cumplir todos tus sueños. De hecho, eso ahorita en diciembre es muy común. ¿Sí? ¿Qué es muy común? Que tú tengas una hojita así y entonces vas a pegar todos tus sueños. ¿Sí? Vas a pegar aquí el carro que quieres, vas a pegar aquí la casa que quieres, vas a pegar aquí todo lo que quieres. Y entonces el pastor te va a decir que pongas tu mano aquí sobre estos sueños que tú tienes y como por ósmosis, por un poder del cielo, esos sueños que tú pusiste acá en tus dibujitos se van a cumplir. ¿Pueden imaginar eso? Curan la herida de mi pueblo diciendo, paz, todo está bien, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Pero cuando realmente no hay paz, dice Jeremías, no hay paz. Miren lo que dice en el versículo, en Jeremías en el capítulo 7. ¿Qué pensaba la gente? Miren en Jeremías, perdón, en el 8:8, Jeremías 8:8. ¿Qué decía el pueblo? Miren, ¿cómo decimos nosotros que nosotros somos sabios? ¿Y ellos qué pensaban? La ley de Jehová está con nosotros. Eso pensaban estas personas que estaban engañadas, que Dios estaba con ellos, que la palabra de Dios estaba con ellos. Pero el que les dice, ¿sabe qué pasó? Ciertamente la ha cambiado en mentira. La pluma mentirosa ¿de quién? De los escribas. ¿Sí lo están viendo? ¿Qué hicieron los escribas? Con su pluma mentirosa, con sus palabras mentirosas, engañaron al pueblo. Y si hay algo en lo que nosotros los creyentes debemos estar firmes y entendidos, es en el conocimiento de la doctrina y es en el entendimiento de la interpretación bíblica. Vamos un momentico a Hechos 20:29 para que ustedes vayan conmigo. Hechos 20:29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hechos 20:29. El apóstol Pablo se está despidiendo de las iglesias. ¿Y qué le dice a las iglesias?
Porque, ¿qué les dice? Porque yo sé, si están conmigo, se durmieron, ¿no? ¿Estamos bien? Porque yo sé que después de qué, de mi partida, ¿qué va a suceder? Entrarán en medio de vosotros. ¿Quiénes entrarán? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30. Y de vosotros mismos, de entre ustedes, de entre la iglesia, ¿qué va a suceder? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué están viendo ustedes allí? Pablo les está diciendo, miren, yo me voy a ir, ¿sí? Después de que yo me vaya, ¿qué va a pasar entre ustedes? Se van a levantar. ¿Quiénes? Lobos rapaces. ¿Cuál es esa imagen? Hombres que quieren destruir, hombres que quieren dañar, hombres que quieren dividir. Pablo les está advirtiendo, después de mi partida van a entrar entre ustedes lobos rapaces y no van a perdonar al rebaño. Ahora vamos a 2 de Corintios 11:13. Porque estos, ¿qué? ¿Estos qué son? ¿Son qué? Falsos apóstoles. De entrada, no hay apóstoles hoy en día, ¿no? Hay algunos que se bautizan como apóstoles. Aquí en Colombia hay como muchos apóstoles. Está el apóstol Cañas, está el apóstol Ricardo Rodríguez, está el apóstol, hay varios apóstoles, pero ya no hay más apóstoles, ¿sí? Realmente apóstoles, ¿cuántos subieron? 12. Con el apóstol Pablo, 13. ¿Listo? No hubo más apóstoles. Y él dice, estén alertas porque estos, ¿qué son? Son falsos apóstoles. ¿Qué más dice? Son obreros ¿qué? Fraudulentos. Ahora, ¿estos qué hacen? Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Y no es maravilla porque ¿qué? El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuál es el disfraz de Satanás? ¿Cómo se presenta? Como un ángel de luz. Satanás no es un señor con cachos y rojo y un tenedor. Eso no es Satanás. Satanás es un hombre que se presenta como un ángel de luz. Ahora, ¿qué significa como un ángel de luz? 15. Así que no es extraño si también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Son personas que se disfrazan como seres de luz. ¿Sí me entienden? ¿Dónde se mueve Satanás mayormente? ¿Dónde es la influencia de Satanás mayormente? Uno podría pensar, ¿no?, entre los satánicos. En la música rock es la influencia de Satanás. En la música metal, en los mechudos que andan por la calle. No, la influencia de Satanás está mayormente en las falsas iglesias. ¿Dónde se mueve Satanás con poder? En las iglesias de la prosperidad, en las iglesias falsas, en las iglesias que rechazan a Cristo, en las iglesias que rechazan la salvación por medio de la fe. Es allí donde está mayormente Satanás. ¿Sí me entienden? Satanás no le interesa moverse en el Rock al Parque o en todas esas cosas. Realmente es peor y es más satánico las iglesias falsas. Es allí donde Satanás se mueve, porque Satanás ataca la verdad. Satanás ataca el mensaje de salvación. Satanás ataca el mensaje del evangelio. Por eso la advertencia del Señor a su iglesia, a su pueblo, es enfática. ¿Sí lo ven? Entonces, los falsos maestros se visten con vestiduras de Dios. Ellos quieren que la gente crea que representan a Dios. Ellos creen que la gente crea que hablan en nombre de Dios, pero son emisarios del mismo infierno. Son emisarios de Satanás. Ahora, vamos un momentico a 1 Timoteo 4:1. ¿Lo tienen? Pero el Espíritu, dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, ¿qué van a hacer? Apostatarán de la fe. ¿Y qué harán? Escuchando a espíritus engañadores y escucharán doctrinas ¿de qué? De demonios. ¿Sí es claro? Van a escuchar a personas que los engañan y esas son doctrinas de demonios. ¿Sí me entienden? La advertencia del apóstol Pablo es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es la misma advertencia. Miren lo que dice 2 de Pedro 2:1, 2 de Pedro 2:1.
Pero hubo también, ¿qué? Falsos profetas entre el pueblo. Ahora, ¿qué dice? Como habrá entre vosotros, ¿qué habrá entre nosotros? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿qué va a ser? Será. Miren el versículo 3. ¿Y qué harán con ustedes? ¿Qué harán? ¿Y por avaricia qué harán? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué va a ser el pueblo sino una fuente de mercadería, una fuente de ganancia? Utilizan la iglesia para la política, utilizan la iglesia para mejorar el carro del pastor, utilizan la iglesia para cosas blasfemas, en serio. El apóstol mismo, el apóstol Pedro, no el apóstol, un apóstol inventado, el apóstol Pedro está diciendo que estén alertas porque van a haber falsos maestros que por avaricia harán mercaderías con ustedes, con palabras fingidas. ¿Cuál es su condenación? Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Me entienden? Nuestra lucha, ¿cuál es nuestra lucha espiritual? ¿Cuál es nuestra lucha espiritual? Algunas personas piensan que la lucha espiritual es sacar demonios. Esa no es la lucha espiritual de la iglesia. La lucha espiritual de la iglesia es por la verdad. Si la verdad se derrumba la fuente, se derrumba el fundamento, se derrumba la doctrina, se derrumba el camino a la salvación. Nuestra lucha con las personas es por la verdad. Satanás es el padre de la mentira. A Satanás no le importa donde estén sacando demonios, y sea una iglesia de la prosperidad, eso no sirve de nada. La verdadera religión, el verdadero llamado de la iglesia, 1 Timoteo 3 lo dice, la iglesia es columna y es baluarte ¿de qué? ¿De sacar demonios? No, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia defiende la verdad ¿de quién? De Cristo. La iglesia proclama a Cristo y la iglesia defiende la verdad del error. Esa siempre ha sido nuestra lucha, ¿me entienden? Por eso Judas en su carta dice que nosotros los creyentes debemos contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. ¿Jesús fue pasivo con los falsos maestros? Quiero que ustedes lo vean. No, Jesús no fue pasivo con los falsos maestros. Jesús no dijo, ay, bueno, ¿tú interpretas eso así? Bueno, yo lo interpreto así. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, como tu interpretación es equivocada, vas a la condenación, vas al infierno. Jesús no fue tibio con la falsa enseñanza, ¿me entienden? Hay muchas personas y muchos creyentes que son tibios con la falsa enseñanza. Ay, es que no me gusta discutir, es que no me gusta incomodar este momento, es que no me gusta estar siempre diciendo que no. Bueno, Jesús no hizo eso. Jesús confrontó la falsa enseñanza, expuso a los falsos predicadores y condenó a todos aquellos que se oponían a la fe. ¿Sí lo están viendo conmigo o no? Volvamos a Lucas. Al capítulo 20. ¿Lo tienen? Lucas en el capítulo 20, y miren lo que dice el versículo 45. Ojo con esto. Lucas 20, 45. Y oyéndoles, ¿quién? Todo el pueblo estaba allí escuchándoles, ¿sí? Todo el pueblo estaba allí. Pero específicamente, ¿a quién se dirigió? A sus discípulos. ¿Sí lo están viendo? Este es un mensaje especial para los discípulos. Miren, si yo me levanto y digo, oye, lo que está enseñando este señor predicador X es falso, ¿saben cuál es la reacción normalmente del pueblo? No juzgues, no seas intolerante, respeta su punto de vista. Bueno, Jesús no piensa así. Jesús piensa que hay una manera de llevar la verdad, de interpretar la verdad, y por eso Él está advirtiendo ¿a quiénes? A sus discípulos. Son los discípulos, es la iglesia la que está llamada a estar alerta. La iglesia está llamada a estar vigilante. La iglesia está llamada a estar pendiente. Y aún nosotros entre semana, ¿no? Yo me aterro que hay personas que asisten a iglesias bíblicas, pero entre semana escuchan, su mente se llena de cosas no bíblicas,
de enseñanzas no bíblicas, de maestros no bíblicos, y pues la verdad es que están siendo más conducidos al error, tremendo. Entonces, esta es una advertencia para que miren, estén alertas. La falsa enseñanza, ojo con esto, la falsa enseñanza, ¿saben qué es? Es como levadura, dijo Jesús. Guardaos de la enseñanza de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y también mencionó que la falsa enseñanza es como una levadura. Un poquito de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Una falsa enseñanza lleva a las personas a la perdición, al error, a seguir viviendo en el pecado. Entonces, la alerta es para la iglesia, la alerta es para sus discípulos. Aquí hay una transición interesante en este pasaje, porque ya nunca más Jesús se va a dirigir a las multitudes. De ahora en adelante solo se va a dirigir a sus discípulos. Por eso en este pasaje hay una transición interesante y básicamente lo que dice es que la iglesia debe estar preparada para identificar el error. Deben evitar ser como ellos. Recordemos un sermón que nosotros vimos en Lucas 11:37. Lucas 11:37. Lucas 11:37. ¿Se acuerdan de este pasaje? Nosotros lo vimos. ¿Están conmigo? Sí. ¿O se durmieron? Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que, ¿se acuerdan de esta escena? Un fariseo que le rogó que ¿qué? Lo invitó ¿a dónde? A su casa, ¿sí? El fariseo le dijo, Jesús, te invito a un almuerzo, ¿sí? Te invito a un asado. Y Jesús fue. Y en medio de esa cena, en medio de esa comida, miren lo que dice el versículo 39. Pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios. El que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces os será limpio. Mas que hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y ¿qué? Y el amor de Dios. Esto será necesario sin dejar de hacer ello. Hay de vosotros, fariseos. Piensen en eso. El fariseo lo invitó a la casa, te invito a comer, preparó la comida, hizo todo. Y Jesús en medio de la cena, ¿qué dijo? Yo no lo voy a incomodar, me da pena. Me invitó. No, Jesús en medio de la comida, ¿qué hace? Hay de vosotros, fariseos hipócritas, hay de vosotros por su doctrina, hay de vosotros por su conducta, hay de vosotros. Condenó la falsa enseñanza y el error. A ver, esto no es un sermón. ¿Sí? No. Él no está en el Monte de los Olivos. El pueblo no está allí, está en la casa de alguien que le invitó a comer. Y en medio de esa invitación, Jesús aún está defendiendo ardientemente la fe. Con la verdad de las Escrituras no se puede jugar, es un asunto serio. Esa es nuestra guerra espiritual, ¿me entiendes? Cuando nosotros escuchamos el error, y nos quedamos callados, nos hacemos los locos, miramos para el cielo y pensamos, me da pena, no voy a entrar en controversias. No, realmente la actitud de Jesús es contender ardientemente por la fe. ¿Sí lo están viendo o estoy solo? ¿Sí? Bien, volvamos a Lucas 20. Ahora, quiero que noten algo que es muy importante en ese pasaje, Lucas 20, 45. Y oyéndole todo el pueblo, ¿qué sucedió? Oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos. ¿Qué les dijo en el versículo 46? Guardaos de los escribas. La palabra guardaos es, estén alertas, estén vigilantes, estén expectantes de quiénes, de los escribas. Digamos que los escribas eran como los más inteligentes, por así decirlo. Sí, eran como los eruditos, eran como los intelectuales de la época. Guárdense de estos intelectuales, de los escribas. Su intelectualismo no era bueno, era falso porque toda su enseñanza era falsa. Entonces, guárdense de los escribas. Ahora miren lo que sigue diciendo. Que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Hay dos verbos allí que llamaron mi atención, si ustedes lo miran. ¿Cuáles fueron esos dos verbos? Gustan y aman. La palabra gustan es un deseo fuerte, ¿sí? Ellos tienen un deseo fuerte, ¿por qué? Por andar con ropas largas. Ellos aman que los saluden en las plazas. ¿Cuál es el problema que Jesús está describiendo acá? Ellos todavía tienen deseos
por las cosas de este mundo en su corazón. Aunque externamente se pueden ver muy religiosos, aunque externamente se pueden ver como maestros nobles, ellos en su corazón todavía desean las cosas de este mundo. Y eso es lo que hace la falsa enseñanza. Quiero que presten atención a esto. La falsa enseñanza puede reformar la moral de una persona. Ojo con esto, la falsa enseñanza puede reformar la moral de una persona. Yo he tenido personas, matrimonios, ¿sí? Pastor, bueno, no conmigo, ¿sí? Estamos mal y vamos a ir a un retiro, vamos a un retiro en Emaús. Emaús es católico, ¿sí? Vamos a ir a un retiro en Emaús. Entonces ellos van a un retiro en Emaús y en Emaús se reúnen. Y entonces en Emaús están 3 días allá metidos, ¿sí? Y entonces está allí el Señor enseñándoles, tiene que tratar bien a su mujer, tiene que querer a su mujer, tiene que estar mejor con su mujer. Y entonces él empieza a escuchar eso. Oiga, sí, yo soy como duro, yo soy como hostil, yo como que no soy muy detallista. Sí, voy a cambiar. Ellos regresan a su casa y es posible que cambie, ¿me entienden? Y es posible que su matrimonio mejore. Pero ¿saben qué no es posible? Que su corazón cambie. Porque ellos van a seguir teniendo deseos en sus corazones por las cosas de este mundo, por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Mientras que una persona que genuinamente se ha encontrado con Cristo, ¿sabe qué va a cambiar en su corazón? Los deseos. Los deseos por Dios, los deseos por su palabra, los deseos por la iglesia, los deseos por alabar a Dios, por exaltar a Dios. Sus deseos van a ser otros totalmente diferentes que antes no tenían. La diferencia entre la falsa enseñanza y la enseñanza verdadera es que la enseñanza verdadera trae vida al corazón. Y el corazón es transformado por nuevos deseos, ¿me entienden? ¿Qué pasa con un creyente el domingo? Un creyente el domingo está ansioso, ¿por qué? ¿Por ver los partidos del mundial? No, de ninguna manera. Un creyente el domingo, de verdad, está ansioso, ¿por qué? Por compartir las escrituras, por leer las escrituras, por cantar las escrituras y por reunirse con sus hermanos en Cristo. Es un deseo que Dios, por medio de su Espíritu, pone ¿en dónde? En el corazón de aquellos que por la fe han nacido de nuevo. ¿Me entienden? Pero cuando mi corazón no ha sido regenerado, ¿saben qué sucede? Otras cosas van a ser más importantes. Otros deseos van a ser más importantes. Va a haber otro deseo y otra intención en mi corazón, ¿me entienden? ¿Ustedes lo están viendo conmigo o estoy loco? 45. Ellos gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en la plaza. Son 2 cosas que están en el corazón. El problema de los escribas, el problema de la falsa enseñanza está ¿en dónde? En el corazón. Y miren, nosotros podemos tener personas que van a la iglesia de la prosperidad, personas que pueden ir a budistas, personas que son ateos y tienen mejores matrimonios que nosotros. ¿Sí? Puede que sí, porque son seres morales, pero su corazón no ha sido regenerado, su corazón no ha sido cambiado. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo, lo siento, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No importa cuán moral, cuán recto, cuán noble hayas tratado de ser, si no tienes un nuevo nacimiento, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no tienes un nuevo corazón, no puedes entrar en el reino de Dios. El problema está en el corazón. ¿Y por qué los escribas no tenían un nuevo corazón? Miren Mateo 23. ¿Qué es ese problema? Pónganle cuidado a lo que dice acá. Este versículo es interesante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, ¿qué? Diciendo, ahora, ¿cuál es el problema de los escribas? Aquí está el problema. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ese es el problema de los fariseos y los escribas. ¿Cuál es el problema? En la cátedra de Moisés, ¿qué hacen? Se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que los escribas empujaron a Moisés. Es lo que está diciendo. Los escribas empujaron a Moisés y empujaron la interpretación que Moisés quería darle en su sentido original
y ellos torcieron la enseñanza que Moisés quería dar. Creo que están golpeando en la puerta, si de pronto alguien me ayuda. ¿Qué hicieron ellos? Miren, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Empujaron la interpretación que Moisés quería dar, dieron una falsa interpretación y por eso las personas no se estaban salvando. Como los fariseos tenían una interpretación equivocada de la Biblia, las personas se estaban condenando. Voy a darles un ejemplo. Mateo 5, vamos a Mateo 5. De lo que sucedía, ¿sí? Para que ustedes entiendan lo que está pasando. Mateo 5. Cuando nosotros pensamos en los 10 mandamientos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en los 10 mandamientos, nosotros pensamos, por ejemplo, no matarás, ¿sí? Inmediatamente alguien aquí adentro podría decir que yo nunca he matado a nadie, ¿sí me entienden? Y esa era una interpretación externa y legalista de la ley. Cuando Moisés enseñó los 10 mandamientos, Moisés no pensaba en una interpretación externa. Moisés pensaba en el corazón, en el corazón. Y es la manera en la que nosotros debemos leer la Biblia. Los 10 mandamientos, el Pentateuco, no es unos mandamientos externos, no. Son mandamientos que apuntan ¿a dónde? Apuntan al corazón. Entonces les voy a dar un ejemplo para que ustedes cuando lean el Antiguo Testamento lo tengan allí presente. Miren lo que dice el 21. ¿Están conmigo? Oísteis que fue dicho a los antiguos que no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cómo interpretaban los escribas y los fariseos este pasaje? Le decían básicamente a las personas que no mataran, no mates a nadie, ¿sí es claro? Pero esa no es la interpretación que Moisés quería, y no era la interpretación que Jesús quería. Jesús les va a explicar bien qué significa no matarás. ¿Qué significa no matarás? Miren lo que sigue diciendo. Pero yo os digo, ¿qué dice Jesús? Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga que necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿Qué significa no matarás? Que si tú te enojas con alguien en la oficina, en tu trabajo, con tu familia, así como que se te sube el calor, así como que va subiendo hacia acá, y estás ya después echando humo, pues lo estás matando en tu corazón, ¿sí me entienden? El problema no es que mates externamente, el problema es lo que está sucediendo en tu corazón. Los fariseos hicieron de la Biblia una cuestión moral, una cuestión legalista, y no es lo que Jesús quiso nunca, ni Dios quiso nunca. Dios quiso que estas palabras apuntaran al corazón. Solo hay 2 religiones, ¿me entienden? Están las religiones de obras, donde las personas tratan de ser correctas, donde las personas tratan de ser intachables, donde las personas son moralistas, pero el cristianismo no es eso, el cristianismo no es una religión moralista. El cristianismo es el mensaje de salvación por medio de la fe en Jesucristo, donde Jesucristo transforma el corazón del pecador y pone nuevos deseos en el pecador y pone nuevas intenciones, que es como Paul Washer, ¿sí? Cuando cuenta su conversión. Él no se explicaba, él decía, ¿qué ha pasado conmigo? Ahora quiero ir a la iglesia, quiero leer la Biblia. Me levanto a las 3 de la mañana a orar. ¿Qué ha pasado con mi corazón? ¿Qué me ha sucedido? ¿Me entienden? Esa obra solo Dios la puede hacer en el corazón del pecador. El problema de los falsos maestros y el problema de las falsas iglesias es que la gente no cambia en su corazón. La gente solo cambia su moral, solo cambia su conducta, pero sus deseos siguen siendo los mismos. Siguen teniendo los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ese es el problema. El problema de la falsa religión es que las personas no nacen de nuevo. El evangelio verdadero es el que trae vida a los que están muertos. Pone un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Y es una obra que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Amén. Vamos a Lucas 20 nuevamente, Lucas 20. Ahora,
¿Qué les gustaba a ellos? Guardados de los escribas, ¿qué les gusta qué? Andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas y devoran las casas de las viudas. Mateo nos da una explicación un poquito más amplia. Vamos un momentico a Mateo 23. Para que ustedes lo vean. Mateo 23. Mírenlo desde el 5. Estamos ahí en Mateo 23. Mírenlo desde el 5. Antes, ¿qué? ¿Qué pasa con los falsos maestros? Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Primero lo que hacían, ¿qué eran? Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto. Lo primero que les gustaba era usar ropas largas. ¿Qué significan las ropas largas? Significa que eso formaba parte de atuendos caros y elegantes. Ellos les gustaba vestir ropa de marca, pero no ropa de marca cualquiera. Era una ropa de marca exclusiva, elegante. Miren, yo me aterro de verdad de los pastores, visten Gucci, Prada, Louis Vuitton, no sé si así se dice, perdónenme, visten de las mejores marcas, suben sus fotos a las redes sociales en Toyotas y la gente como becerros, mi pastor, es que Dios lo ha bendecido tanto, la bendición de Dios ha venido tanto sobre él. Mentira. Ese mal estaba en los falsos maestros de la época. Los falsos maestros sufren de un problema. ¿Cuál es? Codicia. ¿Me entienden? Codicia. Yo no estoy diciendo que la riqueza sea mala. No estoy diciendo que la Toyota sea mala de ninguna manera. No estoy diciendo que andar con ropa de marca sea malo. No. Si una persona tiene los recursos para hacerlo, lo puede hacer. ¿El problema dónde está? En los pastores y maestros que no han sido llamados, no hemos sido llamados a eso, ¿me entienden? Ningún maestro puede tener en su corazón la codicia de querer tener cosas, de usar ropas finas, ropas caras, ropas costosas, ¿me entienden? Esa es una señal de que está sucediendo algo malo en el corazón del que está enseñando, ¿sí me entienden? Si esta persona solo viste así ropa extravagante, supremamente elegante, sus carros son supremamente costosos, su vida es supremamente lujosa, algo muy malo está pasando en el corazón de esa persona. Piensen en Jesús. Jesús, ¿qué hizo cuando vivió aquí en la tierra? ¿Cómo vivió? Normal. Como un hombre, de hecho su familia era una familia de baja condición, el lugar donde Jesús nace. Pero Jesús nunca persiguió la opulencia, Jesús nunca persiguió las ropas caras, Jesús nunca persiguió los atuendos costosos. Estas cosas extravagantes son señales de que algo malo está sucediendo en el corazón de una persona, ¿me entienden? Hay un pensamiento popular y es que como yo soy hijo del rey, yo debo vivir como hijo del rey. Mentira. Mira a Jesús, que era el hijo del rey verdadero. Míralo a él. ¿Cómo vivió Jesús como hijo del rey verdadero? ¿Vivió en un palacio? No. ¿Dormía en colchones delicados? No. Ahora, tampoco es un llamado a la pobreza, ¿sí? Tampoco van a decir, ¿y usted qué está haciendo? ¿Sí? ¿No es un llamado a la pobreza? No. No es un no llamado a la riqueza, a la codicia, a la riqueza extravagante, ¿sí? Bien, sigamos allí en el pasaje. ¿Ellos qué hacían? ¿Ellos qué hacían en el versículo 5? Pues, ¿qué hacían? Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Entre más grande, en el Antiguo Testamento había un mandamiento y era atar unas cuerdas como recordatorio de la palabra de Dios. Sí, ellos ponían como unas bolas al final en los flecos como recordatorio de que debían estar recordando la palabra de Dios, ¿sí es claro? ¿Y ellos qué hicieron? Entre más grandes hacían esas cosas y entre más ostentosas, ellos querían mostrar que eran más espirituales, ¿sí es claro? Y ese mismo pensamiento está en la iglesia de hoy, ¿sí? Si el pastor viste más caro y el pastor vive más lujoso, está ungido, él es el más espiritual. Pero miren que eso es antibíblico.
Sigamos con el segundo punto. Volvamos a la Biblia. 6. ¿Qué aman? Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Recuerden que en las sinagogas había una plataforma, se ponían sillas acá, sillas al frente. Estos eran como los sitios de honor. Y a los fariseos les encantaba estar al frente. ¿Por qué les encantaba estar al frente? Porque así eran reconocidos por los demás, ¿sí? Les gustaba que los aplaudieran, les gustaba que les dieran lugar de honor, les gustaba que les pusieran un lugar de reconocimiento. Y eso mismo pasa en la iglesia de hoy, ¿me entienden? El pastor está allá. Es como si él fuera intocable. Es como si él estuviera en un lugar de honor único, donde nadie se puede acercar. No toques el manto del ungido, ni se te ocurra acercarte al profeta de Dios. Mentira. No es un pensamiento bíblico. Ellos les fascina esos lugares de posición, les fascina esos lugares de honor. Es como si estuvieran solamente andando entre la cúpula ungida, pero eso de ninguna manera es bíblico. Jesús nunca buscó los lugares de honor, nunca buscó los sitios de honor. Él jamás hizo eso. ¿Qué más amaban? Miren lo que dice el versículo 7. ¿Qué más amaban? Las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamaran Rabí, Rabí. Les gustaba que en las plazas que les dijeran Rabí, maestro, eres el maestro, ¿sí? Les gustaba ser exaltados porque los llamaran maestros, porque los reconocieran. ¿Qué revela todo esto en el corazón de estos maestros? Orgullo, avaricia, codicia, hipocresía. Revela todo lo malo que puede haber en el corazón de una persona. Miren lo que sigue diciendo Jesús. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros que sois hermanos. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Qué es el pastor dentro de la iglesia? Es un hermano de Cristo, ¿sí me entienden? No es el ungido de Jehová, no es el que tiene allí, no se acerquen al ungido, no, de ninguna manera. El pastor es uno más entre la iglesia. Pueden pensar, yo me acuerdo que una vez hablaba con una señora que iba a su presencia. ¿Hace cuánto vas a su presencia? 10 años, con orgullo, 10 años. ¿Y has estado entre los que sirven? Siempre he estado entre los que sirven. Yo siempre estoy allí, a mí me dan mi chaleco y yo sirvo. Y yo estoy entre las personas de la iglesia. Qué bueno. ¿Cuántas veces has conversado con tu pastor? Nunca, nunca. 10 años en la iglesia y nunca has conversado con tu pastor. Nunca. Él está allá. Él tiene otras personas que hablan con nosotros, pero él está allá. O sea, tú no sabes ni dónde vive tu pastor, ni tu pastor te conoce a ti. Y no hay una relación entre los dos de ninguna manera. No. ¿Pueden imaginarse eso? Ellos les gusta tener posiciones de honor, no les gusta estar entre el pueblo, no tienen ni idea ni saben qué es eso. ¿Sí lo están viendo? Miren lo que sigue diciendo. Miren el versículo 10. Ni qué, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros. ¿Sea qué? Una persona no debe estar buscando lugares de honor, lugares de reconocimiento. Un siervo de Dios se reconoce a sí mismo como ¿qué? Como un siervo, como un esclavo de Cristo, como un servidor. No busca lugares de honor, busca ser siervo. Ahora, miren lo que dice, ¿cuál es el problema de esto? Miren el versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y un pensamiento, miren, un pensamiento muy común que sucede hoy en las iglesias es que las personas dicen, bueno, a mí al fin y al cabo ni me importa cómo vive el pastor, ni me interesa cómo vive el pastor, allá él con su vida, yo seguiré a Dios fielmente de corazón, pero es que él adulteró, no importa, allá él y Dios, aquí yo estoy tranquilo. Pues eso no lo enseña la Biblia, ¿me entienden? La Biblia muestra que hay un requisito para el pastorado. Y aún la misma iglesia debe estar pendiente del pastorado, ¿me entienden?
Hay lugares donde es imposible acercarse al pastor, es imposible. Y ese no es un pensamiento bíblico, esa no es la idea bíblica. Y eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Sí lo entienden? Miremos el versículo 45, que no hay. ¿Sí ven? Mentiras, no es lo siento. Miren el versículo... espérenme un momentico. Se me fue. Ve, ¿qué se me hizo? El de las viudas, que aquí lo había anotado, se me perdió. ¿El qué? ¿Mateo qué? ¿23 qué? El de las viudas, ay, se me perdió. No, se me fue. Ve, lo anoté mal. Miren el 14, estaba lejos. El 14, miren Mateo 23, 14, el 14. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Básicamente lo que ellos hacían era abusar de las viudas. Las viudas, digamos que en la Biblia, son las personas más desamparadas, y la idea era que los maestros fueran a reconfortarles o a guiarles en asuntos jurídicos, pero en vez de ayudarles y en vez de guiarles, cada visita a la casa de una viuda se volvió una ocasión para sacar provecho económico de ellas. De alguna manera querían sacar provecho económico de ellas, querían esculcarle los bolsillos a ellas para que se los dieran, y básicamente las viudas quedaban completamente desamparadas. De hecho, hay registros donde los mismos escribas y fariseos le quitaron casas a las viudas, utilizando la fe como sustento y fundamento. Entonces, realmente lo que uno ve en estas personas y en estos falsos maestros es una práctica corrupta, es una práctica impía. Todo lo malo de estas personas es su teología y es su práctica, ¿me entienden? Realmente nosotros aquí en Latinoamérica tenemos una urgencia porque el evangelio verdadero se ha predicado. A mí me han preguntado iglesias de sana doctrina, por ejemplo en Duitama no hay iglesias de sana doctrina. Me han preguntado iglesias de sana doctrina en Caquetá, en Florencia, Caquetá. Todo el Florencia, Caquetá no hay una sola iglesia de sana doctrina. A nosotros nos han preguntado por iglesias de sana doctrina en Huila y tampoco se encuentran iglesias de sana doctrina. Realmente el evangelio necesita predicarse, necesita expandirse, porque hoy lo que hay es un analfabetismo, una ignorancia terrible de las personas que no abren sus ojos para ver que las prácticas corruptas que están sucediendo al interior de muchas denominaciones que se hacen llamar iglesias, pues es completamente falsa y antibíblica. Volvamos a Lucas para ir cerrando. Lucas capítulo 20, ¿sí? Miren lo que termina diciendo. Oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ahora, esto no significa que las oraciones largas sean malas, ¿no? No significa eso. Significa que ellos querían hacer oraciones largas delante de las personas para que dijeran: wow, qué piedad, cómo ora. Les gustaba mucho ser vistos por las personas y por pretexto hacían largas oraciones. Ahora, ¿cuál es el asunto de eso? ¿Estos qué? ¿Se durmieron conmigo? Estos
recibirán mayor condenación. Es claro que en el infierno hay niveles de juicio, es claro, ¿sí? Hay niveles de juicio. Hay personas que sufrirán más en el infierno que otras. De hecho, de por sí solo la palabra infierno y pensar en el infierno es feo, pero aún dentro del infierno van a haber niveles de condenación y niveles de juicio. Aquí lo dice, estos recibirán ¿qué? Mayor condenación. Entonces, si estos recibirán mayor condenación, significa que hay otros que recibirán menor condenación. Entonces, hay un nivel de condenación en el infierno, hay un nivel de sufrimiento en el infierno, pero los peores no son los ateos. Los peores no son Marilyn Manson, ¿sí? Ese no es el peor. Los peores son los que se disfrazan como ángeles de luz y enseñan doctrinas de demonios. Los peores son los falsos pastores, los falsos maestros que hoy están parados en un púlpito predicando mentiras. Esos son los que recibirán mayor condenación. Pero no solo ellos. ¿Quiénes más van ahí? Vamos a Gálatas 1 para terminar. A mí siempre me gusta ese pasaje. Porque no hay ninguna otra carta que tenga tanto sentimiento como esta en Gálatas 1. Miren un momentico conmigo, Gálatas. Lo primero que dice el apóstol Pablo en el versículo 6, ¿qué es? ¿Estoy qué? Maravillado. Estoy asombrado. Es una expresión de mucha emoción, pero no es una emoción buena, es una emoción mala. Estoy maravillado. De hecho, miren conmigo Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 1. Este me gusta mucho, Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién qué? ¿Quién os fascinó para obedecer? Esta palabra fascinó en el griego es como si hubieran quedado embrujados, ¿sí? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Para qué? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya ha presentado claramente entre vosotros como crucificado. Después más adelante dice que en cuanto a vosotros, estoy perplejo. Él dice, estoy maravillado. Aquí dice, Gálatas insensatos. Después dice, estoy perplejo. Hay tanto asombro en Pablo por lo que está sucediendo en la iglesia en Galacia. Y es que la iglesia en Galacia fue seducida por otro mensaje. Fue seducida por otras palabras. Y es que si ustedes lo piensan conmigo, para mí es más fácil decirles, Dios les ama y tiene un plan maravilloso para sus vidas, que decirles, arrepiéntanse porque el juicio viene, la ira de Dios está sobre ustedes. ¿Cuál mensaje es más fascinante? Pues Dios les ama y tiene un plan maravilloso para sus vidas. Decreten sobre el papel. No falta el que llega dentro de 8 días con la hoja, el carro, la casa, los sueños, ¿sí? Mira, pon tu mano sobre él y yo, pues obviamente ese es un mensaje más seductor, es un mensaje que gusta más al oído, pero no es el mensaje de los profetas, no es el mensaje del Antiguo Testamento, no es el mensaje del Nuevo Testamento, no es el mensaje del Evangelio. Entonces, Gálatas 1 dice lo siguiente, miren, Gálatas 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o sea los apóstoles, o más si aún un ángel del cielo les anuncia ¿qué? Otro evangelio diferente del que sea ¿qué? Maldito. ¿Cómo medimos a un predicador? ¿Cómo medimos a un maestro? ¿Por cómo se viste? No, principalmente. ¿Medimos a un predicador por cómo habla? No, principalmente. ¿Medimos a un predicador porque hace chistes? Ay, es que es tan divertido. Nos reímos, toda la hora nos reímos. Fascinante. Me hizo despejar. No medimos a un predicador por eso. Medimos a un predicador por la fidelidad al mensaje del evangelio, sencillo. Ese es el mensaje que es el filtro. Si él no predica el evangelio de Cristo, si él no predica la salvación por la fe, si él no predica el juicio, el arrepentimiento, la ira de Dios, no prestes atención a esas palabras. Palabras necias, palabras de mentira, palabras de maldad. Solo hay un mensaje, es el mensaje del evangelio, y es la iglesia la que está llamada a sostener
ese fundamento predicando la verdad. Amén. Muy bien, yo les invito para que nos pongamos en pie para que oremos. Padre, queremos dar gracias hoy por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas. Señor, gracias por la verdad del Evangelio. Tú sabes que en nuestro país, en nuestro continente, hay una necesidad, Señor, del Evangelio verdadero, del Evangelio bíblico, del Evangelio apostólico, del Evangelio de salvación. Tú sabes que hoy muchas iglesias se han inundado con un mensaje falso, con un mensaje equivocado, Señor, con un mensaje que seduce las almas inconstantes, que tuercen la verdad. Por eso pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a defender ardientemente la fe que fue dada una vez a los santos. No nos permitas ser espectadores pasivos, no nos permitas ser inconstantes, no nos permitas ser superficiales. Permítenos conocer a Cristo, conocer el Evangelio, conocer la sana doctrina para predicar, Señor, las palabras verdaderas de salvación que solo hay en Cristo Jesús, nuestro Rey, Dios y Salvador. Ayúdanos a tener las palabras, Señor, para defender la fe verdadera. No permitas que el temor al hombre, no permitas que el temor a la gente, Señor, anulen tu palabra en nuestras vidas. Si es necesario ser contenciosos, seremos contenciosos en amor, dice tu palabra. Danos la sabiduría, danos las palabras, danos la gracia y el poder de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Ayúdanos a entender la necesidad, Señor, de la sana doctrina, del Evangelio verdadero, para que las personas te conozcan a ti y den gloria, Señor, a ti por tus misericordias. Nosotros en esta mañana te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria, honor y alabanza, Señor, a ti. Y nosotros oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.